Mi nombre es Jesús Elías Baracaldo, estudiante de Ingeniería en Sistemas de la Universidad de la CUN. Vamos a empezar a hablar sobre todo lo que es el tema del electromagnetismo y decimos que es la rama de la física que estudia las relaciones entre la electricidad y el magnetismo, es decir, el campo magnético creado por la corriente eléctrica y el efecto de un campo magnético sobre una corriente eléctrica. Historia del electromagnetismo. El electromagnetismo se consolidó como ciencia en 1821, pero sin embargo hay vestigios de fenómenos electromagnéticos que datan de siglos anteriores, años 600 a.C. El griego Tales de Mileto observó que al frotar un trozo de ámbar, éste se electrificaba y era capaz de atraer trozos de paja o plumas. Año 1820. El danés Hans Christian realizó un experimento que por primera vez unió los fenómenos de la electricidad y del magnetismo. Consistió en acercar una aguja imantada a un conductor por el cual circulaba una corriente eléctrica. La aguja se movió de modo que evidenció la presencia de un campo magnético. Año 1821. El británico James Clerk dio a conocer los fundamentos del electromagnetismo, lo que le dio origen formal como ciencia. Año 1826, el francés André Marriott desarrolló la teoría que explica la interacción entre la electricidad y el magnetismo, denominada electrodinámica. Además, fue el primero en denominar a la corriente eléctrica como tal y medir la intensidad de su flujo. Año 1865. El escocés James Clerk formuló las cuatro ecuaciones de Maxwell que describen los fenómenos electromagnéticos. Vamos a mirar las unidades de medida. Una de ellas es la frecuencia, es el número de oscilaciones que pasan por un punto en una unidad de tiempo, se mide en ciclos, oscilaciones. Por segundo, un hercio equivale a una oscilación por segundo. Unidades derivadas del hercio, el kilohercio, el megahercio, el gigahercio. Al aumentar la frecuencia se produce un aumento de la cantidad de energía del campo electromagnético. Longitud de onda. Se nombra con la letra L y se mide en metros. Cuanto menos sea la longitud de onda, mayor será la frecuencia. Energía. Su unidad es el electronvoltio. La energía de un electronvoltio transformada en la luz se denomina fotón. Intensidad de campo. Se mide en amperios por metro. Flujo magnético. Es el número de líneas de fuerza que atraviesan un campo magnético dado. La unidad es Weber. Inducción magnética. Indica el número de líneas de fuerza que atraviesan un metro cuadrado. La intensidad de un campo magnético está directamente relacionada con la inducción magnética a través de una constante llamada permeabilidad magnética, que depende del medio en el que se propaguen las ondas. La inducción magnética es el parámetro que determina las afecciones que un campo magnético puede generar en los seres vivos. Gauss. A la hora de realizar medidas para evaluar las posibles repercusiones para la salud de los campos eléctricos y magnéticos, se suele emplear como sistema referencial la frecuencia hercios, o bien las teslas, para el caso de los campos magnéticos, y los voltios por dividido metros por los campos eléctricos. Ventajas del electromagnetismo. Las ondas electromagnéticas son actualmente muy usadas en la comunicación y la salud. Los microondas se utilizan en las comunicaciones del radar o de la banda UHF y en los hornos de las cocinas. Su frecuencia va desde los 1000 millones de hercios hasta casi 1 billón. Se producen en oscilaciones dentro de un aparato llamado magnetrón. El magnetrón es una cavidad resonante formada por dos imanes de disco en los extremos, donde los electrones emitidos por un cátodo son acelerados, originando los campos electromagnéticos oscilantes de la frecuencia de microondas. Ondas de radio son las utilizadas en telecomunicaciones e incluyen las ondas de radio y televisión. Su frecuencia oscila desde unos pocos hercios hasta 1000 millones de hercios.
se originan en la oscilación de la carga eléctrica en las antenas emisoras, dipolo radiantes. Infrarrojos. Los rayos infrarrojos se utilizan comúnmente en nuestra vida cotidiana, cuando encendemos el televisor, cambiamos de canal con nuestro mando a distancia. En el supermercado, nuestros productos se identifican con la lectura de los códigos de barras, vemos y escuchamos los discos compactos, todo gracias a los infrarrojos. Estas son solo algunas de las aplicaciones más simples, ya que se utilizan también en sistemas de seguridad, estudios oceánicos y medicina. Los rayos X. Los rayos X se emplean sobre todo en los campos de la investigación científica, la industria y la medicina. El estudio de los rayos X ha desempeñado un papel primordial en la física teórica, sobre todo en el desarrollo de la mecánica cuántica como herramienta de la investigación. Los rayos X han permitido confirmar experimentalmente las teorías cristalográficas utilizando métodos de difracción de rayos X. Es posible identificar las sustancias cristalinas y determinar su estructura. Las desventajas que tenemos hacia el tema expuesto. Los efectos sobre la salud de las ondas electromagnéticas son muy variados en función de su frecuencia, es decir, de la energía que portan sus fotones, abarcan desde los efectos nulos para muy bajas frecuencias, hasta efectos gravísimos en el caso de los rayos gamma o de los rayos cósmicos. Aparte de los efectos bioquímicos, las ondas electromagnéticas presentan claros aspectos biofísicos en el rango de la frecuencia que nos importa el efecto térmico en manifiesto y su influencia en la salud. El efecto térmico es debido a que todo campo electromagnético variable y una onda es eso, induce corrientes eléctricas y esta a su vez disipan energía en mayor o menor cuantía dependiendo de los coeficientes de conductividad e inducción. La disipación de energía contribuye evidentemente a la elevación de la temperatura, que será de forma local general, dependiendo que la irradiación sea local o general. Conceptos básicos. La presencia de cargas eléctricas produce la aparición de un campo eléctrico al inducir el movimiento de otras cargas por efecto de repulsión o atracción. A su vez, estas cargas en movimiento provocan que se genere a su alrededor un campo magnético. Este campo magnético tiene la capacidad de hacer que las partículas con cargas eléctricas que están en su radio de acción adquieran movimiento, generándose un campo eléctrico. Hay una relación entre campo eléctrico y campo magnético, hablándose por ello de fenómenos electromagnéticos. Todos los seres vivos estamos formados por partículas de carga eléctrica. Procesos como la transmisión de impulsos nerviosos tienen su base en el transporte de cargas eléctricas a través de las neuronas. Las partículas con carga también positivas, la regulación de flujo de sustancias por nuestro organismo. Así, una partícula atravesará o no la membrana celular, dependiendo si está cargada positiva o negativamente. Este transporte de elementos regulado por la carga eléctrica cumple funciones tan importantes como permitir que se produzcan reacciones metabólicas para obtener energía, estabilizar la estructura de las proteínas y del material genético. Conclusiones. Hemos visto algunas de las consecuencias que pueden tener la exposición a la radiación electromagnética. Las fuentes citadas tienen suficiente credibilidad como para hacer que nos planteemos una duda más que razone acerca de estas emociones.
En cualquier caso, es evidente que aún no se ha profundizado suficientemente en la investigación del tema, por ello, la prudencia debe primar a la hora de abordar el problema. Cualquier actuación que pueda suponer un riesgo para la salud humana debe ser descartada mientras no se pueda certificar con absoluta seguridad su falta de peligro. Por ello es imprescindible solicitar que se financie de las administraciones públicas la creación de comités científicos totalmente independientes que se encarguen de programar y evaluar las investigaciones que determinen los verdaderos riesgos de la contaminación electromagnética. Gracias.